Dios les bendiga y Dios les guarde en esta hermosa tarde del Señor. Confiamos que hayas pasado un día lindo, hermoso, tranquilo, en quietud, en medio de tanto alboroto del día y de todas estas circunstancias que nos rodean. Confiamos en el Padre Celestial, que el abrazo del Padre Celestial lo hayas recibido hoy. Aún así quiero afirmar esta palabra contigo en este día. Siempre es una oportunidad y un privilegio poder conectarme contigo a través de estos medios. Y es saber que somos la obra maestra de nuestro Creador. Tú y yo somos esa obra maestra. ¿Usted sabe lo que es una obra maestra? Que usted y yo somos únicos. No hay otro igual que usted. No hay otra igual que yo. Somos obra maestra. Cuando un artista, sea un pintor, escultor, hace una obra y plasma su firma, esa obra es única, es exclusiva. Puede pintar el mismo cuadro en varias veces, nunca es el mismo. Entonces tú y yo somos obra maestra del Señor. Solo te invito a que hagas un viaje en tu imaginación en esta hermosa tarde. Imagínate al Creador ahí en el universo, en algún lugar en la eternidad de Dios, lo que llamaríamos desde nuestro mundo, desde nuestra perspectiva, nuestro entorno, ahí afuera, en algún lugar, en ese espacio que nos conecta a nosotros también y que somos parte de ese espacio. Pero solo imagínate al Creador del universo ahí en algún lugar comparado con la tierra que Él creó. Se ubica el planeta Tierra y solo imagina ese vasto universo que Él creó. Ahí, tan grande, es inconmensurable. Por ejemplo, la Tierra es uno de los más pequeños de los 8 planetas que forman esta enorme galaxia, que no es la única. Este vasto universo donde cada vez se van descubriendo nuevas estrellas, nuevas constelaciones, nuevas galaxias. Pero solo imagínese ahí lo que usted ha podido ver a través de algún video del internet. Entonces, allá, ahí, en ese lugar de ese universo, en esa grandeza, yo quiero darte este detalle, esta información. En el 1996, cerquita aquí de nuestro tiempo, los astrónomos enfocaron el poderoso telescopio espacial Hubble en un pequeño y totalmente negro, un parche negro ahí en el espacio, justo al lado de la constelación Big Dipper. Ahí enfocaron en ese hueco negro, que precisamente en estos días han salido algunas noticias de la ciencia hablando de estos huecos negros que siempre han sido un interrogante en la ciencia, lo que estudian la astronomía. Y dejaron el obturador ahí, lo que nosotros llamamos el lente, abierto durante 10 días, enfocado solamente en ese hueco. ¿Sabes qué reveló? Reveló 3,000 galaxias más, cada una con cientos de miles de millones de estrellas. Hay lucecitas que vemos en el cielo que llamamos estrellas que hace rato no están alumbrando, pero la luz sigue viajando y nosotros seguimos viendo ese destello. Pues quiero que sepas que descubrieron planetas, lunas, cometas, asteroides. En el 2004 los científicos volvieron a hacerlo. Esta vez se centraron en el alcance de un parche de oscuridad junto a la constelación de Ora. Ahí en Kion dejaron la lente abierta durante 11 días y descubrieron 10,000 galaxias más. Además de las 3,000 anteriores que habían aparecido por primera vez. Y los científicos llamaron a esto el campo ultraprofundo de Hubble.
y representa a la humanidad más lejana que jamás hayamos visto en el universo. Pero aún más está el más allá, más amplio, lo que el lente del Hubble no ha podido capturar. No ha habido telescopio que haya podido capturar. Mucho más allá de la capacidad del ser humano ver, aún con los viajes que se han hecho a través de ese universo. Resulta que hay más de 100,000 millones de galaxias en el universo. Eso es arrojando un número tímidamente, porque no tenemos alcance en nuestra mente de poder capturar ni en nuestra imaginación ese vasto universo. Pero aún así, en eso que llamamos en el allá, en el más allá, en la amplitud de ese espacio. Pero yo quiero decirte que no siempre fue así. La palabra dice en el principio del Génesis, el principio del Génesis y en el principio de Juan capítulo 1. El principio de Juan capítulo 1 habla de esa eternidad, que no es el universo del que estamos hablando, no es de lo que acabo de describirte. Ese principio eterno, lo que nuestra mente no hay instrumento aquí en la tierra fabricado que pueda alcanzar, ver lo que es esa eternidad más allá, mis amados. Pero centrándonos en el principio del Génesis, yo solamente quiero capturar tu atención. Quiero capturar tu atención para afirmar cuando te digo que tú eres una obra maestra del creador de ese vasto universo. Entonces, cuando hablamos de ese principio, ese lugar que era informe, vacío, oscuro, y la Biblia dice que el Espíritu de Dios estaba ahí, se movía, el Espíritu de Dios se movía, había vida, estaba poniendo orden, estaba estableciendo orden en ese espacio escogido por Dios, diseñado por Dios. Ahí estaba Él estableciendo orden, impartiendo vida. Y ahí comienza el relato de nuestra historia, en ese principio del Génesis, capítulo 1 y 2, donde se relatan detalladamente esa creación y el establecimiento de ese orden y cómo funcionarían estas cosas. Entonces, la Biblia nos dice que el Espíritu estaba allí, y yo hago un paréntesis. Aunque había oscuridad, aunque todavía el orden no estaba establecido, pero el Espíritu estaba ahí. El Espíritu estaba ahí, creando ese espacio para poder trabajar y disfrutar de ese lugar diseñado por Él para tener comunión contigo y conmigo. Yo solamente te invito, igual que el salmista, yo te invito que hagas un análisis de esa creación. Piénsalo en un momento, reflexiónalo por par de segundos. Si nuestro sistema solar, el que conocemos, en donde pertenecemos, o sea, ahí donde estamos, nuestro sistema solar, se redujera en un tamaño por factor de 1,000 millones, y todas aquellas personas que les gusta indagar sobre estos detalles, yo sé que comprenden. Si redujéramos en un factor de 1,000 millones, la Tierra tendría el tamaño representativo de una uva. Yo no sé cuántos de ustedes en esos experimentos de ciencia, cuando estábamos en la escuela elemental, que nos ponían a hacer los planetas y todo este sistema solar en miniatura, que es el término que quizás te es más familiar. Entonces, si la Tierra tuviera el tamaño de una uva, el Sol tendría el tamaño de un hombre quizás de 6 pies de estatura. Júpiter sería del tamaño de una toronja y Saturno del tamaño de una naranja. Urano y Neptuno serían del tamaño de un limón. ¿Podrías imaginar cuán grande serían los seres humanos?
la tierra del tamaño de una uva y todo lo demás que te he mencionado. ¿De qué tamaño entonces serían los seres humanos? El tamaño de un simple átomo. Seríamos completamente invisibles a los humanos. Ahora te digo, como dijo el salmista, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos. ¿Acaso esto que está haciendo el salmista, sin los instrumentos que tenemos nosotros hoy, no era dar rienda suelta a su imaginación a lo que él podía ver en ese espacio? Él dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna, las estrellas que tú has establecido, digo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? El hijo del hombre para que lo cuides. Más aún el sabio predicador dice, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Mis amados, tú eres obra única de Dios comparado a todo lo que te he descrito aquí en esta hermosa tarde, en estos 15 minutos o 14 minutos. Sin embargo, para Dios, escúchame bien, somos la coronación de toda su creación. Somos, escúchame, el detalle, la firma única de Él. Somos obra maestra. Él sopló en nosotros aliento de vida. Somos la obra maestra de su creatividad. La historia de la Biblia, dice Randy Frazee, y lo cito, la historia de la Biblia abre con un Big Bang. No se asuste, mi amado hermano, porque no estamos hablando de ese Big Bang accidental del que habla esa teoría del Big Bang. No, no, no. Dios dice presente. Cuando en el Génesis dice sea la luz, y no está hablando de los astros, no está hablando del sol ni de la luna. Cuando Él dijo sea la luz, Dios presentándose, Dios revelándose, Padre, Hijo, Espíritu revelándose, como hemos aprendido de nuestro amado profesor Magdiel Narváez, el Padre diseñando, el Hijo creando, el Espíritu impartiendo vida, ahí simultáneamente preparando el escenario. Por lo tanto, mis amados, aquí no estamos hablando ni promoviendo la teoría de un accidente. Aquí estamos hablando de la presentación de Dios como Espíritu, como esa luz suprema. Mis amados, el Creador del universo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desafiándose mutuamente al proyecto más grande de creación. Si lo comparamos en los estudios de las ferias científicas, pues mire, aquí está el proyecto más grande científicamente hablando, que todavía al día de hoy tiene a científicos investigando, descubriendo cosas que no están al alcance del ser humano y que todavía no están al alcance de los medios tecnológicos más avanzados que existen. Ese es nuestro Creador. Ese es el que te cuida. Ese es el que te ama. Ese es el que vela por ti. Ese es el que anhela estar contigo, en comunión contigo, paso a paso en la vida. Entonces el Génesis, que es el primer libro de la historia, entra en esa interacción de Dios con la humanidad. Es el punto real de Génesis. Es tan increíble que es casi increíble, pero es cierto, mis amados hermanos. La noticia del Génesis, el mensaje del Génesis, el mensaje central desde el principio del Génesis, Dios quiere estar con nosotros. Ese es el mensaje. El creador de ese universo, el que diseñó ese universo, el que vemos, el que conocemos, el que todavía no hemos visto, el que todavía no se ha descubierto, el creador
nos creó porque quiere estar con nosotros. Mis amados, esa verdad nada más debe impartirme confianza, seguridad, paz. Todo lo demás que esté ocurriendo alrededor mío, todo lo que esté pasando a nivel global, vienen a ser, como dijo Pablo, mire mis amados, tiempos, o sea, temporeros, momentáneos, simples, efímeros, comparados, mis amados, con esto que te estoy diciendo, la grandeza de Dios. Todo lo demás es irrelevante. Dios quiere estar conmigo, quiere morar conmigo. Entonces, ese es el mensaje general del Génesis. La historia de la palabra, la historia de la Biblia, la historia de la humanidad, mejor dicho. Dios, el Dios del universo, creando un lugar para bajar y estar en comunión con nosotros. El autor supremo de esta historia quería compartir con nosotros desde el principio. En el Génesis, Dios creó un plan para conectar su historia con nuestra historia. Como bien dice el cántico de nuestra amada hermana Claudina Brin, que nuestra historia cuente y relate su historia, porque Él deseó conectar su historia, la historia de la eternidad, conectarla con nuestra historia. Y estar presente en nuestra historia, la historia superior con la inferior. Él literalmente deseó traer el cielo a la tierra, creando un paraíso. Luego nos formó a nosotros, hombres, mujeres, a su propia imagen. Y luego vino a bajar para tener comunión con nosotros. El Dios creador del universo descendiendo a nuestro mundo, a nuestra realidad, para tener comunión con nosotros. Yo no sé si tú me estás guiando, pero yo te invito para que hagas este análisis junto conmigo en la palabra. Él, que había experimentado la unidad perfecta, Padre, Hijo, Espíritu, quería conectarnos con esa unidad perfecta, que estuviéramos unidos en Él. Por eso, cuando nos creó de la tierra, de todos los elementos que usó para la creación, con los mismos elementos que creó el universo, con los mismos elementos que utilizó para el oxígeno que nos dejó en nuestra dimensión, con los mismos elementos que creó la tierra, con esos mismos elementos fuimos formados. Y de eso te hablaré el viernes. Las implicaciones de esa formación de todos esos elementos, porque Dios es intencional en todo lo que hace. Pero sopló de Él, de su espíritu de vidas, sopló aliento y nos hizo uno con Él en el espíritu. Por eso somos espíritu, alma y cuerpo, mis amados. Esa es la obra más maravillosa. Todo lo demás, mis amados, es tan limitado con solo pensar en la grandeza de Dios. Y para resumirte, en esta hermosa tarde, Él nos conectó con la esencia de lo que Él era. Pensamientos, estructura emocional que funcionara en el diseño de lo que Él es en esencia. Así quería que experimentáramos la unidad en Él. En los días 1, 2, 3, Dios pintó los lugares de la tierra como un lienzo. En el día 5, en el 4, 5 y 6, puso cada cosa en su lugar. Y luego entonces nos creó con el fin de cada día pudiéramos disfrutar de las maravillas de su creación. Y ahí entonces dice la palabra que en quietud dijo todo ha sido bueno, toda la creación. Entonces ahí estamos nosotros
Mientras la creación de los cielos, la tierra, 100,000 millones de galaxias, impresionantemente. Pero el punto de la historia, lo más relevante, ni es el monte Everest, como dice Frazee, no es el Gran Cañón, no es la belleza absoluta del desierto del Sahara, ni la elegancia de las cascadas de las cataratas de Victoria, ni la impresionante vista de las cataratas del Niágara, especialmente la orilla de Canadá. Mis amados, esos son solo vitrinas para él destacar la obra maestra. La satisfacción más grande de Dios en la creación eres tú y yo, cuando Él dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que gobierne sobre todo esto que hemos creado, sobre toda esta maravilla, sobre todos los animales, sobre todo. Entonces, mis amados hermanos, ahí Dios disfrutándonos desde Adán, Eva, tú y yo ahora mismo, y todos los que están entre Eva, Adán y tú y yo. El anhelo de Dios es vivir en comunión con nosotros. Este mundo perfectamente hermoso, como Dios lo creó, fue incompleto hasta que te creó a ti y a mí en Adán y Eva. Por eso lo más relevante en esta tarde, mis amados, es que aún cuando todo esto fue el prólogo de la historia de Dios con la humanidad, porque el inicio de todo es Dios mismo, todo ese universo, todas las galaxias, todo este pequeño planeta, hombres, mujeres, todo idea de Dios, con la visión de Él compartir la eternidad con nosotros. Es por eso que aun cuando el hombre pecó, el anhelo de Dios fue restaurar nuevamente esa relación y que pudiéramos tener comprensión que esa eternidad había sido colocada para siempre. Nosotros, mortales, portando la eternidad de Dios. Por eso el deseo de Dios, como bien dice la palabra, al enviar a Jesucristo, a su Hijo, y morar con nosotros, entre nosotros, para redimirnos de lo que nos desconectó de su comunión, el pecado. Vemos a Jesucristo entonces restaurando esa comunión. ¿Sabe por qué? Dijo Jesús: yo no vine a condenar al mundo, yo vine para que todos sean salvos en mí. El que lo recibe como su Señor y Salvador, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Entonces Jesús dijo: yo no vine a condenar el mundo, yo vine para que el mundo sea salvo en mí, porque portamos la eternidad, y esa eternidad nos llevará en comunión eterna con Dios o nos llevará a condenación eterna. Pero el deseo de Dios es que vivamos en comunión con Él eternamente. En esta preciosa tarde, mis amados hermanos, te he relatado todo esto porque aunque habrá cielo nuevo y tierra nueva, dice la palabra, el deseo de Dios es que tú y yo vivamos en comunión con Él. Que es así como Él vino a estar presente en nuestra historia, Él sigue presente en tu historia, Él sigue presente en mi historia. Él anhela disfrutar, estar en comunión con nosotros, y nos invita a que nosotros disfrutemos esa comunión plena con Él. Yo te invito en esta tarde para que reflexiones esa dimensión del amor de Dios, para que reflexiones ese deseo intenso de Dios, de que tú y yo somos los más importantes para Él. Eso no nos coloca a nosotros a vivir demandándole a Él de acuerdo a nuestros caprichos. Eso lo que me ocupa es en ser diligente, en mantener esa llama de la comunión con Dios ardiendo. Eso me ocupa procurarlo cada mañana. Eso me ocupa vivir en intimidad con Él.
Eso me ocupa depender de Él. Eso me dice que no hay algo que yo enfrente, no hay situación que yo viva, no hay montaña tan alta que yo enfrente, ni valle tan bajo que Él anhele acompañarme. Eso me dice que en cada desafío que yo enfrento, su anhelo es estar conmigo en el viaje de esta vida, en la jornada de esta vida, en el peregrinaje de esta vida, con todos los desafíos, con todas las pruebas, con todas las circunstancias que yo enfrente, con todos los dilemas que yo enfrente en esta vida, interna o externamente. El anhelo de Dios es estar conmigo. El anhelo de Dios es decir presente. El anhelo de Dios es acompañarme en este peregrinaje que Él inició conmigo y que Él desea que yo disfrute en la eternidad con Él, donde no habrá sufrimiento, donde no habrá más dolor, donde no habrán enfermedades, donde no habrá más lágrimas, donde no habrá ninguna preocupación, y allí en la eternidad le sirvamos. Así que simplemente este viaje del universo que hemos hecho en esta tarde es para dejarte saber que así como Dios tomó la iniciativa de iniciar todo y conectar su historia con nosotros, es el mismo Dios que hoy, bajo estas circunstancias, está presente, acompañándonos día a día, momento a momento. Su presencia es real, pero su interés es que pasemos la eternidad con Él. Le pido al Espíritu Santo en esta tarde que tú y yo podamos comprender por revelación del Espíritu lo que implica que Él ha puesto eternidad en nosotros. ¿Sabes por qué? Porque desde un entendimiento de su eternidad es que podrás tener una interpretación correcta de todo lo que estás enfrentando, de todo lo que estamos viviendo. En esta mañana seas altamente bendecido, profundamente amado, cuidado por Dios. Recuerda que eres su obra maestra, único, y Dios te ama y continúa contigo este viaje hasta la eternidad con Él. Dios te bendiga y Dios te guarde.